NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. 46. Estamos al habla sobre el Papa Juan Pablo II y para ello tenemos junto con el Padre Antonio Ruiz y le damos las gracias por acompañarnos. Padre, bienvenido a este espacio. Muchas gracias una vez más. Pues Padre Antonio, estamos aquí con el libro de Vittorio Messori, bueno, mejor dicho, el que hizo junto con el Papa y que al final sale únicamente firmado por el Papa, Cruzando el umbral de la esperanza. ¿Y por qué sale firmado solo por el Papa si esto en realidad lo escribió Vittorio Messori? Bueno, lo escribió el Papa porque Vittorio Messori escribió las preguntas. Exacto. Y el Papa escribió las respuestas. Entonces, claro, Vittorio Messori lo que le interesa no es lo que él escribe, aunque eso orienta lo que va a decir el Papa. Pero él va buscando lo que dice el Papa, que es lo que es interesante. Y además ese acto de humildad, de respeto ante el Papa, de poner el nombre del Papa y no poner el suyo. Entonces primero es mucho más importante Juan Pablo II que Vittorio Messori, ¿no? Un periodista comparado con el Papa, pues el Papa es el que importa, el otro es el que te trae lo que dice el Papa, pero es más lo que dice él. Y como él, como católico, como cristiano, entonces, viendo que el Papa está ahí y que el Papa puede darle una gran enseñanza, pues eso sería lo que a él le importa, que hable el Papa, que es el que me va a enseñar. Por eso, lo importante no es el qué pregunta, sino el lo que responde y quién responde. A ver si lo sé poner en práctica, Padre. En este caso, la tercera pregunta, ya hemos visto las anteriores, hoy en realidad sigue el tema de la oración y le dice así, Vittorio Messori pregunta, permítame que vuelva a la pregunta precedente, ¿cómo reza el Papa y por quiénes y por qué? Así es, el Vittorio Messori le pregunta el cómo, el por qué, por quiénes, el por qué, o sea, aquí le va a preguntar. Recordemos que habíamos hablado en el programa anterior que era el Papa a la pregunta de cómo reza el Papa. Bueno, primero tiene que dar una aclaración, que es qué es la oración, y fue lo que vimos anteriormente. Ahora nos está diciendo, el Papa tiene en esta respuesta un comienzo, ¿no? Genial. Y genial, sí. Esto dice, habría que preguntárselo al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo reza? ¿Por quiénes y por qué reza el Papa? Y pues pregúntaselo al Espíritu Santo. O sea, el Papa reza tal como el Espíritu Santo le permite rezar. O sea, aquí vemos esa unión. Ciertamente nosotros hacemos esto en la oración, unirnos a Dios. Cuando le pedimos al Espíritu Santo que Él me ilumine, que Él me acompañe, que Él me ayude, que es lo que hacía el Papa, entonces por esto es que él ve que él se vuelve como ese instrumento del Espíritu Santo. Y por eso esta respuesta es tan sincera y a la vez tan humilde. O sea, vemos aquí al Papa, no soy yo, es el Espíritu Santo. Yo no soy más que un instrumento. El pincel, oye, ese cuadro tan precioso, ¿qué pinceles tan buenos son estos? El pincel dice, que no es el pincel, es el que mueve el pincel. El pincel se deja llevar por la mano del pintor. La mano del pintor dice que es la vista, que es el ojo del pintor, ¿no? Yo solamente me muevo
haciendo lo que la mente esa maravillosa del pintor, esa visión de ver el cuadro, de ver la imagen, de ver los colores, es el ojo, la vista, que mueve esa mano, que mueve ese pincel, que pone esa pintura y que sale ese cuadro maravilloso. Esto es lo que el Papa está diciendo. Él se siente movido por el Espíritu Santo, guiado. Entonces, claro, ante la pregunta de cómo o por quién o por qué reza el Papa lo que está contestando es depende. Depende del Espíritu Santo. Si hay que rezar por una circunstancia, un accidente, una guerra, el Papa reza por las personas, por las circunstancias, por los dirigentes, para que tengan luz, para que... El Papa reza por ¿por quiénes? ¿Por qué? Reza por el hambre en el mundo, reza por todas esas calamidades, problemas, por distintas circunstancias, situaciones que merecen que el Papa ponga ahí su atención, y esto es lo que hacía el Papa. Por eso, el que realmente se interese es dejarle al Espíritu Santo que Él obre. Y esta es la estrategia, que esto es lo que entendía el Papa Juan Pablo II. Por eso, leer este libro de Vittorio Messori, del Papa, sobre el umbral de la esperanza, nos está enseñando cómo el Papa sabía que lo importante es Dios, que nosotros nos pongamos en la mano de Dios para que sea Dios el que haga las cosas. Él da la orientación, Él pone los medios y Él da los resultados. Si uno se deja llevar por Dios, y en la oración lo que hay que pedirle, porque la potencia de la oración, y esto lo tiene bien clarito el Papa, está en que si es el Espíritu Santo el que pide, yo no me equivoco, no entra mi egoísmo, no entra mi falta de visión, de comprensión de los problemas, sino el Espíritu Santo lo entiende. Si el Espíritu Santo es el que ora en nosotros, Dios Padre escucha mucho más el fuego del amor infinito del Espíritu Santo que no el interés que yo puedo poner en una petición. Yo puedo pedir con amor, pero... Y esto el Papa lo tenía tan claro, por eso quiere que sea el Espíritu Santo, permitirle rezar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo permite rezar. Cuando Él se pone en sus manos, le deja así obrar al Espíritu Santo en él. Pero también añade algo muy importante que yo creo que todos nosotros lo podemos imitar en la frase siguiente, ¿no es cierto? Sí, basta solamente que el hombre no ponga obstáculos. Uh-huh. Esto sería, diríamos, lo primero, ¿no? Porque viene a ayudar nuestra debilidad, el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Dice, para cumplir mejor su ministerio. O sea, quiero decir, qué bonito es, o sea, el mismo Juan Pablo II, un hombre tan capaz, también humanamente, pues no es que, a ver, o sea, él pedía ayuda al Espíritu Santo, como usted dice, al Padre, al Hijo, a los santos, a los que tanto él respetaba y amaba, a tantos como canonizó, a San Maximiliano Kolbe, su compatriota. Ayuda para cumplir mejor su propio ministerio, porque imagínense, padre, si a nosotros nos cuesta cumplir nuestro deber, ¿qué sería él? Ciertamente, todos tendremos que hacerlo, porque al fin y al cabo Dios nos pone una misión y nos da unas cualidades, unas capacidades. Dios capacita para aquello a lo que llama a uno. Entonces no es que yo valga, es que Dios me ha capacitado. Esa capacidad la puedo perder. Si yo soy infiel y no hago como me está pidiendo el Espíritu Santo, empiezo a perder la capacidad de obrar el bien que Dios me ha destinado a hacer. Por eso es tan importante dejarle a Dios obrar, ponerme en sus manos para hacer lo que Él quiere de nosotros. Y así ser dignos de que el Espíritu Santo nos tome en sus manos para hacer de nosotros las obras de Dios. Eso, y no las nuestras, ¿no? Es lo que usted está reflexionando aquí con el Papa. Y, padre, él responde también, y aquí nos abre su corazón, que eso tiene mucho mérito. En realidad, viene a continuación a explicarnos qué sentimientos, qué impacto tiene en su alma
el pensar en Dios. Entonces, nos dice aquí unas cosas preciosas que además se nota que son de verdad, o sea, son sinceras. Por supuesto, sabemos que Juan Pablo II estuvo en el Concilio Vaticano II, igual que Benedicto XVI. Ellos dos estuvieron en el concilio. Los documentos del concilio los trabajaron desde abajo antes de realizarse, luego los han tratado de dividir, de hacer que se actualicen y que se vivan realmente. Y por eso comienza él con esa palabra de Gaudium et Spes, ¿no? Los gozos y las alegrías, esto es el que produce en su alma. Aquí él sabe que la oración es la que le trae los gozos y las alegrías. Las tristezas y las angustias de los hombres de hoy son el objeto de la oración. Estas palabras con las que se inicia ese Concilio Vaticano II, que él estuvo en su constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, aquí es: ¿por qué reza el Papa? ¿Qué es lo que pone los gozos y las alegrías del mundo, de los hombres? Entonces, nos está queriendo enseñar el Papa: yo es que no sé orar, no sabes alegrarte con los bienes de las personas, los éxitos y demás, y que eso sea un gozo. El presentarle a Dios una alegría por los bienes es oración. Las esperanzas, los temores, los miedos, ¿no? Todo ese, lo que el hombre siente, lo que el hombre sufre, lo que el hombre necesita. Además, él está muy informado. Yo pienso, no sé, ¿será verdad, padre, que el Papa es la persona mejor informada del mundo? En unos aspectos sí, en otros no. Es decir, un buen dirigente, un buen jefe de Estado tiene canales de información, pero no de toda la información, de ciertas informaciones. Entonces se informa de cómo va en otro país, pero la economía, la política, ciertas cosas del mundo, cosas que al Papa ciertamente le llegan, pero el Papa va más a las personas, no se entera de las políticas, no es si es un ignorante lo es, no quiero decir que todos los papas sean igual sabios, de inteligentes, pero sabios. Últimamente sí, entonces, hemos tenido algunos papas muy sabios. Entonces, claro, una persona sabia, pero también el polo de interés de cada uno, ¿no?, le lleva. Y como Juan Pablo II era muy apostólico en el sentido de que se interesaba por los jóvenes, por la Iglesia, querer extenderla, y dado que él viene, como después su sucesor Benedicto XVI, de un país que había sufrido unas persecuciones, unas guerras, y después pasando por unas situaciones extremas, que ellos estuvieron en peligro, ambos, ¿no? Me refiero. Pero Juan Pablo II estuvo en peligro de vida y muerte. O sea, podía perder la vida en cualquier momento. Fue perseguido, tuvo que sufrir grandemente. Estuvo en un seminario clandestino. Todo eso hace que te informes, que veas, que comprendas una serie de cosas, que después que sale, sigues la política para ir viendo cómo va toda esa evolución de las cosas. ¿Y cómo además rezaría él por la caída del imperio, o sea, del comunismo? Del comunismo. ¿Qué cosa? Y además, una vez que ya es ocupa la silla de San Pedro y vienen todos los representantes de las diversas naciones, tiene que saber con cada uno cuál es su política, del jefe de ese o de lo que haya salido, o sea, mayor información que muchísimos otros, por supuesto. Pero además, como esto es un anecdotario de Juan Pablo II, también está la inteligencia de la persona. Cuando no todos tenemos una inteligencia política, los hay que tienen una inteligencia matemática, pero con los hombres son unos despistados, digamos, ¿no? Entonces teóricos. Son nulos, ¿no? Porque no son capaces de comprender las relaciones humanas, lo que es esa parte de la psicología humana, el trato con las personas y demás. Ahora, algunos para las matemáticas o para la química o para cosas más así, diríamos, científicas, una supermente, pero relaciones personales, una nulidad. No es porque sean malos ni nada, sino porque tienen una inteligencia especializada. Entonces, y en este caso,
Juan Pablo II, ya hemos conocido en otras ocasiones, hemos hablado de las anécdotas de Juan Pablo II, y recuerdo que en un programa hace ya bastante tiempo que hablamos acá, dijimos que ¿ustedes sabían que Juan Pablo II leía 2 libros a la vez? ¿Se acuerda de aquello? No. Bueno, muchos leemos 2 libros a la vez, pero quiere decir que... Al tiempo. Pero... Al mismo tiempo. ¿Cómo puede uno leer 2 libros en el mismo tiempo? Juan Pablo II lo hacía. Entonces, él tomaba el libro más denso, la filosofía, las cosas profundas que había que pensar, y él iba leyendo el libro. Y tenía a su lado un ayudante que le leía un libro menos denso. Ajá. Uno más, por decir, más poético. Exacto, más... además le gustaba mucho el arte, la poesía. Entonces, claro. eso el otro le iba leyendo con sus signos de que pare, porque ahora tenía que centrar acá, o que repita, a ver qué eso que es lo que ha dicho, Tenía para quedarse... para las 2 cosas, los 2 canales a la vez. Los 2 canales a la vez. Como entonces, si uno viera dos películas a la vez. Exactamente. Entonces él sí tenía capacidad de concentración en un tema para poder profundizar. Como profesor de filosofía se metía, y le gustaba libros densos de filosofía, meterse en ello. Y a la vez aprovechar el tiempo, que hay que conocer libros. Cuando el Papa tiene que elegir... Pero no todos podemos hacer eso, padre. No todos valemos ni podemos, locos. así es. Pero cuando el Papa tiene que elegir a los cardenales, entonces no se trata de a ver cuál es el que me gusta y cuál es el que no me gusta. Se trata de saber qué bien puede hacer, qué es lo que ha hecho. Entonces a veces hay que leer sus libros. Claro, sus escritos. O sea, que ha escrito tal cosa, o tal, por este motivo, por el otro, hay que saber qué es lo que dice ese libro. Aunque no sea el libro que a mí me apasione, pero sí tienes que haber oído por dónde va la cosa. Entonces, si tienes un ayudante que te va leyendo el libro, entonces, este es del sacerdote tal, que hoy es obispo y que mañana puede ser cardenal. Vamos a ver si sus escritos añaden, dicen por dónde va, o si tiene despistes, o cómo va la cosa, ¿no? Pero claro, tiene que saber algo del contenido, no me basta con ver la portada. Entonces, ha escrito 3 libros, sí, pero no sé de qué va la cosa. Si va de fútbol, o si va de las más altas teologías divinas, o una buena catequesis, no sé lo que es. Entonces, escucharlos para ganar tiempo. Él se pone a leer un libro y a la vez su ayudante iba leyendo el otro libro. Muy bien. Con lo cual, si todo va en sintonía, lo vas escuchando y sí, sabes de qué va la cosa, que lo dice bien, por qué línea tiene, etcétera. Muy bien. Y a la vez profundiza en esto, pero paraba cuando tenía que parar y demás. Claro. Una persona así, con esa capacidad, entonces cuando hace su oración, aquí tenemos, diríamos, yo lo digo porque también lo conté en este programa y también hace ya bastantes años. Un obispo, estaba yo en la Argentina, y un obispo, San Miguel en ese entonces, ya cambió, ¿no? O sea, ya se jubiló y demás. Entonces fue a la reunión de los obispos, ¿no? La visita ad limina que se hace cada 5 años de la conferencia episcopal de cada país. Entonces, pues él tenía que ir. Fue preparado, etcétera. Y entonces los obispos pues hicieron su programa de los días que iban a estar en Roma, y entonces para tal día le tocaba la misa privada en la capilla privada con el Papa. Entonces él nos contaba y dice, bueno, aquello, ¿cómo es una misa privada con el Papa? Entonces primero te advierten lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, ¿no? Tú tienes que estar allí media hora, 20 minutos antes de la misa. Entonces aquí te revistes, pasas a la capilla. Porque concelebraban los Porque obispos. concelebraba en privado, no era una de las misas con público. El Papa, no todas las misas son públicas. Me refiero a en una iglesia o catedral, ante un parque, ante una multitud. Hay días que la tiene la misa en privado. Pero no en privado no quiere decir que sea él solo, quiere decir que participan algunos, pero sí en la capilla privada del Papa. Esa misa en la capilla privada del Papa pueden concelebrar un grupo reducido de obispos, sacerdotes y escucharla a algunos fieles.
Esos escogidos por un motivo especial son los que a él le tocó pues un día, a este obispo. Entonces, cuando él fue, nos contaba después en la reunión del clero a todos los sacerdotes de su diócesis, allá en la Argentina, nos dice que llegó esa media hora antes para prepararse, le meten en la sacristía, le dan todas las instrucciones, allí se revisten los obispos, pasan a la capilla, le dicen los puestos que tienen que ocupar y les advierten, no hablen con el Papa ni le saluden, no digan nada. Ustedes entran, se colocan en sus sitios y ya, el Papa está orando. El Papa se ponía delante del altar en un reclinatorio y en su reclinatorio tenía, porque es la pregunta esta, ¿no?, de cómo ora el Papa. Se ponía su reclinatorio a esos reclinatorios que tienen como una cajonera ahí. El cajoncito. Sí. De donde apoya uno aquí para tenemos apoyarse. Uno también. Sí. Entonces, en esa cajonera, en ese espacio, tenía una libretita con las personas que le han pedido que rece por ellos, con las intenciones por las cuales él quiere orar, personas que le han pedido y motivos que él tiene muy metidos en su corazón, por lo que tiene que orar el Papa, por la paz aquí, por esto, por lo otro. Para no olvidarse de todo eso, tiene su libretita, tenía Juan Pablo II, iba anotando ahí las razones, las cosas por las que pedir, las personas y las circunstancias. Entonces el Papa estaba allí, dice, ya antes que nosotros llegásemos, ya estaba el Papa haciendo oración. Después, dice, él se quedó fijándose, mirándolo, ¿no? Era observador y se ponía a mirarlo. Dice, el Papa estaba primero allí apoyado en el reclinatorio con la cabeza entre las manos, y estaba como una lucha. Aquello era, ¿no?, pidiendo, orando, como concentrado en una sola cosa. Pero este obispo lo interpretaba como Jacob con el ángel, ¿no?, peleando con Dios. Entonces estaba allí moviéndose, ¿no?, con la cabeza, agitándose. Después viene la paz. Llega un momento donde se tranquiliza, y él estaba observando cómo oraba el Papa. Eso nos pasa a todos un poco en la oración, ¿eh? Después ya se tranquiliza, como que ya ha convencido a Dios, como que ha tranquilizado. Ya has ganado. ¿Te ha convencido a ti? Sí, este es Jacob, peleó con el ángel, sí, y ya, sí. Como no me puedes, bueno, pues entonces ya hasta aquí, ya te concedo. ¿Qué es lo que quieres? Pues no me voy, no te dejo si no me bendice. Está bien. Entonces ya se acabó porque me va a bendecir la pelea, porque ya es esto, ya está bien, te concedo. Entonces ya se queda en paz. Entonces dice, se quedaba en paz, y entonces ya sacaba la cabeza, miraba al sagrario, ¿no?, en esa paz, y ya se levanta, se va a revestir, pero él seguía como en una burbuja, ¿no?, metido en contemplación en Dios. No veía a la gente, los cardenales, los obispos y los sacerdotes que estaban allí. Se estaba preparando para no el veía acto más nadie. grande. Estaba en lo suyo. Se reviste, hace sus oraciones, pone sus cosas, comienza la misa. Termina la misa, y al terminar la misa, entonces, después de la acción de gracias, ahí se quedan todos, es cuando sale y empieza a saludar personalmente. O sea, fíjense, ni antes de la misa, que a veces nosotros vamos a interrumpir a los sacerdotes, ¿cómo? O a la gente que está allí. Exacto, los que están orando. Oiga, ¿cómo está? Y empieza, pues no. Pero oye, se está preparando para la misa, déjale en paz, no le. Y lo mismo no después de la Santa Misa, dejarle dar gracias a Jesús. Y cuando ya termina el Papa de dar las gracias, entonces ya pasa por todos los que han concelebrado con él en esa misa. Entonces cuando se entera de los que están allí. Hasta ese momento solamente Dios. Esto es lo bonito de cómo ora el Papa. Y esto me lo contó un obispo que acababa de venir de la visita qué buena en Roma. Qué buena descripción, qué buena anécdota para entrar en el corazón orante de Juan Pablo II. Continuará el tema. Padre, nos despedimos por hoy con la bendición, ¿le parece bien? Muy bien. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Así finaliza el espacio Totus Tus. No temáis. María, por su parte,
es ejemplo supremo de esta actitud. Envíanos tu testimonio sobre Juan Pablo II al correo electrónico nsebarcelona@nseradio.com. Abrid de par en par las puertas a Cristo.